Increíble rescate. Madre Loro lucha valientemente contra serpiente feroz y revela un vínculo extraordinario entre generaciones. Era un día como cualquier otro en el pequeño pueblo costero de México. El sol brillaba intensamente y el aire estaba impregnado del aroma salado del mar. Doña Clara, la madre loro, cuidaba de sus 3 adorables crías con un amor que traspasaba las fronteras de lo natural. Cada día, ella enseñaba y protegía a sus pequeños en un hogar que se había convertido en un símbolo de tradición y entrega. Pero su vida dio un giro inesperado cuando su hija mayor, Valeria, partió hacia la ciudad para estudiar conservación ambiental. Desde entonces, doña Clara había asumido el papel de pilar en el hogar, consolidándose como un modelo de sacrificio. Mientras Valeria se encontraba en una conferencia, el equilibrio que doña Clara había logrado se vio amenazado de manera brutal. Una serpiente feroz se deslizó por el jardín, su presencia generando un malestar instantáneo en el corazón de la madre loro. El instinto de protección, agudizado por la feroz necesidad de salvaguardar a sus pequeños, se encendió con intensidad. Doña Clara analizaba la situación. Su mente se debatía entre el miedo y la determinación. ¿Podría realmente enfrentarse a un ser tan letal? La idea de perder a sus crías lanzaba ondas de desesperación a través de su ser. Pero el amor superaba todo. En medio de la lucha interna de Clara, los ecos de su decisión empezaron a resonar entre los vecinos del pueblo. Algunos aplaudían su valentía, viéndola como un símbolo del amor incondicional, mientras que otros criticaban su imprudencia. ¿Era correcto arriesgar su vida por sus pequeños? La presión de la comunidad pesaba sobre su alma, aumentando el peligro que sentía. Las miradas, llenas de juicio, pesaban como una sombra, susurrando dudas en cada rincón del nido. La angustia creció en su interior, un eco de la voz de Valeria resonando en su mente. «Mamá, siempre cuida de ti misma». Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una oleada de emoción la invadió cuando el peligro se intensificó. Doña Clara se sintió atrapada en esta confrontación. Sus pensamientos se convertían en un torbellino. El terror y la determinación se entrelazaban, haciendo que su corazón palpitara más rápido. El sacrificio que estaba dispuesta a hacer por sus crías se convirtió en el centro de su ser. Sin embargo, mientras la serpiente se acercaba, la escena se oscureció por un momento. Su mundo parecía colapsar y el escenario se volvía cada vez más peligroso. Las críticas de los vecinos, los gritos de advertencia, todo se transformó en un murmullo distante, mientras que su única realidad era el deseo ardiente de proteger a sus pequeños. Con la presión de su decisión alcanzando un punto crítico, miró a sus crías. ¿Sería suficiente su amor para vencer a la serpiente? La batalla había comenzado, y con ella el vínculo indestructible entre madre e hija cobraba vida en un instante congelado por la incertidumbre. Aquí, en este momento de extrema tensión, el destino de la familia Pérez pendía de un hilo. ¿Lograrían unirse para enfrentar al depredador? ¿O todo terminaría con un sacrificio desgarrador? La pregunta flotaba en el aire, dejando el futuro de su amor en un abismo lleno de posibilidades. Era en ese instante crucial que doña Clara tomó una decisión. No podía rendirse, no mientras sus crías la miraban con ojos llenos de confianza. Esa mirada, un reflejo de amor y necesidad, encendió en ella una chispa de coraje. La serpiente, con su brillo amenazador, se deslizó más cerca,
y el aire se tornó denso con una sensación de inminente peligro. Clara sintió el peso de no solo su propia vida, sino la de sus crías, y en ese momento comprendió una verdad profunda. Su papel iba más allá de simplemente ser madre. Debía ser su protectora y guía en este mundo salvaje. Su mente comenzó a trabajar estratégicamente. Analizó la ubicuidad del depredador, sus movimientos, sus hábitos. Si había algo que había aprendido al cuidar a sus pequeños, era que en la naturaleza, cada ser, por peligroso que fuera, tenía una debilidad. Doña Clara visualizó un plan, uno que necesitaba realizar con precisión. La serpiente, al acercarse a su nido, mostraba su intención de cazar. Era el momento de intentar algo audaz. Con determinación, realizó una rápida maniobra, aleteando sus alas de un lado a otro, creando un viento que maniobraba el polvo del suelo. Tal maniobra despertó la atención no solo de la serpiente, sino de todos los presentes. Pero Clara no se quedó en el aire. Agregó a su estrategia un roce fugaz con el gavilán que pasaba, utilizando su vuelo errático para confundir a su enemigo. La serpiente, cautiva en su instinto primario, empezó a seguirla, olvidando momentáneamente a los polluelos. Ese cambio de control en la batalla despertó en Clara un sentimiento de empoderamiento. En lugar de ser la víctima, se transformó en la guerrera que siempre había llevado dentro. La adrenalina fluía como un torrente, motivándola. Sin embargo, con cada aleteo, el dilema moral se intensificaba. Ella estaba arriesgando su vida, quizás su futuro, todo por un instante de amor puro y protección. Mientras perseguía a la serpiente lejos de su refugio, empezó a pensar en lo que realmente significaba ser madre. No se trataba solo de sacrificio, sino de empoderar a sus crías a enfrentarse a las adversidades del mundo. ¿Acaso ese acto resultaría en más que una simple defensa? La pregunta se incrustaba en su mente mientras una parte de su ser se preguntaba si estaría preparada para guiar a su familia hacia un futuro seguro. En ese enfrentamiento, Clara no solo luchaba por salvar a sus crías del peligro inmediato, sino también por ofrecerles un ejemplo de fortaleza y resiliencia. En ese momento de desafío físico, la madre loro se descubrió a sí misma, probablemente desafiando su naturaleza. Su instinto de preservación primario se fundió con la necesidad de empoderar a los que más amaba. A medida que la serpiente seguía el rastro de su movimiento, Clara inició su vuelo, enroscando su cuerpo, generando giros rápidos. Esa acción no solo era una distracción, también una afirmación de su valentía. Pero, ¿qué había cambiado en su interior? ¿Acaso había despertado una fuerza que no sabía que poseía? Su mente, antes inmersa en dudas, ahora brillaba con una claridad renovada. ¿Tendría la serpiente la astucia suficiente para superar el ingenio de Clara? Cada segundo que pasaba ponía a prueba su ingenio y la fe que tenía en sí misma. Esta era su batalla, una que la definiría no solo como madre, sino como un ser consciente de su capacidad para enfrentar adversidades. Justo cuando pensaba que lo había logrado, un giro inesperado en la batalla arrojó una nueva sombra sobre su victoria. La lucha había desatado un nuevo comienzo, pero también muchas preguntas. ¿Podrían sus crías seguir ese ejemplo? ¿Y sería doña Clara capaz de enfrentar no solo a la serpiente, sino a sus propios miedos perpetuos? Mientras la lucha se intensificaba, se percató de algo crucial. El verdadero reto estaba por venir, más allá del predador que la acechaba, y necesitaba estar lista para enfrentarlo. El momento decisivo estaba a punto de desvelar su mayor desafío. La serpiente, moviéndose con agilidad, logró acortar la distancia, sus escamas brillantes resplandeciendo bajo la luz del sol. Clara, en su vuelo errático, sentía que la presión aumentaba. Cada giro se había convertido en un baile entre la vida y la muerte, pero superficialmente esa presión se transformaba en una fuerte convicción. No era solo su vida la que estaba en juego, era el futuro de sus crías. La adrenalina la impulsaba, pero las preguntas inquietantes empezaron a invadir su mente. ¿Cómo sería capaz de enfrentar futuros peligros si sobrevivía a este?
¿Estaba realmente lista para todo lo que esto significaba? Mientras la serpiente seguía sus movimientos, Clara notó que en el proceso de escapar había comenzado a descubrir algo más que su instinto de supervivencia. La creatividad y la astucia que había cultivado a lo largo de su vida estaban saliendo a la superficie. Cada embestida hacia la serpiente implicaba no solo un acto desesperado, sino una reflexión profunda sobre su identidad. Se dio cuenta de que se había estado limitando a ser madre y cómo esa etiqueta había sido, en cierto modo, una restricción en su capacidad para ser también una guerrera. Los recuerdos de su propia infancia empezaron a fluir, recuerdos de su madre protegiéndola con valentía y amor. Aquellos momentos de fuerza y debilidad en los que su madre también enfrentaba amenazas, ahora se revelaban como lecciones vitales. Doña Clara comprendió que cada acto de valor que había observado durante su crecimiento no solo había forjado su carácter, sino que también le había dado la fortaleza para guiar a su propia descendencia. Era un ciclo, un legado de resiliencia que ahora la impulsaba a actuar. Con una nueva luz de autoafirmación encendida en su interior, Clara decidió inesperadamente cambiar su estrategia. En lugar de solo huir y confundir, podría usar su entorno a su favor. Volvió la cabeza hacia un roble cercano. Sus ramas se erguían como testigos del enfrentamiento. Aterrizó brevemente en una de las ramas y con un movimiento rápido soltó varios pequeños trozos de corteza. Los ruidos quebradizos resonaron y distrajeron a la serpiente lo suficiente como para que ésta titubeara. Aprovechando esa distracción, doña Clara desplegó sus alas y con un giro audaz regresó al aire cada batido más fuerte, como si el viento estuviera ahora a su favor. Esa decisión la había llevado a un nuevo espacio de creatividad, a un lugar donde no solo estaba luchando por supervivencia, sino también como una madre con una estrategia clara. Desde esa perspectiva, Clara comprendió que no se trataba solo de huir, sino de maniobrar, de desafiar sus límites y los de su rival. Después de lo que parecieron eternos minutos, Clara comenzó a sentir el agotamiento. La presión en su pecho aumentaba, y ya no era solo física, también era emocional. Aquella lucha representaba no solo una batalla externa, sino una profunda confrontación consigo misma. La lucha no era solo con la serpiente, sino con aquel miedo que la había acompañado durante tanto tiempo. El miedo a no ser suficiente, a no ser capaz de proporcionar un futuro seguro para sus crías. La inquietante revelación de que podrían haberse quedado sin un hogar si la serpiente ganaba, le recordó el verdadero significado de fortaleza. En un intento por reorientar su enfoque, Clara comenzó a preguntar en su mente: ¿qué habilidades podrían desarrollarse en sus crías si ella triunfaba? Lo que descubrió fue que su lucha no era solo una batalla a nivel individual, era la creación de oportunidades, la siembra de un ejemplo a seguir. El desenlace de su encuentro se avecinaba. Ese claro rayo de luz que empezaba a iluminar el caos de su lucha se transformaba en un nuevo objetivo. Clara debía avanzar, no solo por ella, sino por el legado que deseaba dejar a sus pequeños y la conexión profunda que formaban juntos. De repente, mientras le daba la vuelta a la serpiente una vez más, recibió un golpe del destino. El suelo tembló bajo sus patas, un cambio en el entorno que podría resultar devastador. Esa nueva realidad despertó en ella un coraje diferente, y un rayo de esperanza brilló a través del desafío. Pero ¿hasta dónde llegaría para preservar su familia? ¿Y qué pasaría si la serpiente no era el único peligro? Clara se dio cuenta de que, mientras luchaba con un enemigo visible, había muchas más sombras que podrían acecharla. Y aún tenía que decidir si estaba dispuesta a buscar esas sombras, enfrentar ese futuro desconocido que amenazaba a su mundo aún más que la serpiente. En un instante crucial, Clara percibió que su mayor batalla no solo eran los depredadores visibles, sino también la percepción equivocada de sus propias limitaciones. Mientras la serpiente se acercaba nuevamente, su decisión estaba más clara que nunca.
defendería a su familia, pero a la vez se prepararía para un desafío mucho más profundo e imprevisto que aguardaba en las sombras. El suelo continuaba temblando bajo las patas de Clara, y sus instintos de madre la empujaban hacia adelante con una ferocidad renovada. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, marcando el ritmo de una lucha que era tanto interna como externa. Ella sabía que la serpiente could no ser el único adversario que enfrentaba. En su mente y su ser había una batalla constante entre la duda y la acción. Mientras giraba para evitar un nuevo ataque, una idea poderosa emergió de su conciencia. Si lograba hacer que los demás comprendieran su fortaleza, ¿podría inspirarlos a defenderse también? Hasta ese momento, su enfoque había sido puramente individual, protegido por la urgencia del momento, pero ahora el deseo de forjar un legado, un sentido de comunidad y valentía en sus crías, empezó a formarse en su mente, como un engrane que giraba con mayor desenvoltura. Clara lanzó un grito, no solo para asustar a la serpiente, sino también para atraer la atención de otras aves que podrían estar cerca, compartiendo así su lucha. Durante años había observado a su alrededor y podría recordar los instintos de cooperación y fuerza que existían entre los de su especie. En vez de esquivar a su enemigo, empezó a pensar en cómo podrían luchar juntos. El eco de su llamado resonó en el aire, y en lo profundo de su conciencia, Clara sintió una conexión renovada, una marea de esperanza. Era un paso hacia la transformación personal, de la fatiga a la fuerza. En ese momento decidió no rendirse, no solo por ella misma, sino por el futuro que podría crear con sus acciones. Mientras volvía a cambiar su posición en el aire, vio cómo varias aves pequeñas comenzaron a acercarse. En lugar de minimizar el peligro, era el momento de ampliarlo, de convertir una amenaza en una oportunidad para unir las fuerzas. Clara ideó rápidamente un plan. Utilizaría sus habilidades de distracción en conjunto con el apoyo de otros. La serpiente, al ver la aproximación de más aves, pareció titubear, confundida entre múltiples objetivos. Clara guió a su equipo improvisado en una coreografía de movimientos. Cada uno de ellos reproducía aquella danza intrincada que había aprendido en su juventud. El caos de un ataque a múltiples frentes generó una brecha, y Clara se sintió más viva que nunca. Con cada aleteo, cada grito, fortalecía no solo su resolución, sino también la de sus compañeras y compañeros. Pero al centrarse en el grupo, algo extraño comenzó a suceder en su interior. La duda, esa sensación que la había acompañado desde que se convirtió en madre, resonó nuevamente, preguntándose, ¿y si se equivocaba al convocar a otros? ¿Y si su mal ejemplo transformaba su impulso en un desastre? Se vio envuelta en su propio dilema, mientras intentaba equilibrar la valentía con la responsabilidad. Aún así, Clara respiró profundamente y encontró el valor en su propia vulnerabilidad. Sabía que ser valiente no significaba no tener miedo, sino decidir actuar a pesar de él. Con un movimiento elegante, llevó su grupo acoplado más cerca del suelo, como si pudieran construir una barrera, una defensa colectiva que protegiera su nido y su futuro. En ese contexto de coraje y respaldando a otros, Clara comenzó a sentir algo más importante, el poder del trabajo en equipo, lo que constituyó un cambio radical en su forma de ver el mundo. La noche anterior, su lucha había sido una cruzada solitaria y ahora se había convertido en una guerra compartida. Sin embargo, el precio a pagar empezaba a surgir en su mente. El riesgo de fallar podría afectar no solo a su vida, sino además a la de esas aves que confiaban en ella. Mientras la serpiente se mostraba más feroz que nunca, Clara enfrentaba un dilema crucial. ¿Estaba lista para liderar a otros aunque su propia vida estuviera en juego? La lucha seguía su curso con intensidad, y no podía evitar sentir que, de cualquier forma que resultara, había cruzado el umbral de su propia transformación,
cambiando de una madre preocupada a una guerrera decidida. Así que, en la cúspide de la acción, Clara se preparó para tomar una decisión definitiva que podría definir el futuro de su comunidad, para reclamar no solo su propio legado, sino también la valentía compartida entre todas las aves. La victoria estaba a la vista, pero la pregunta persistía: ¿hasta dónde podría llegar para preservar no solo a su familia, sino a toda su especie frente a amenazas mayores? Mientras la serpiente se lanzaba, Clara comprendió que el mayor desafío se presentaba en los próximos momentos, donde el resultado se definiría entre los lazos que había tejido en este inesperado viaje. La serpiente se abalanzó con un siseo aterrador, una hendidura en su cuerpo que reflejaba la amenaza inminente. Clara, sintiendo cómo la adrenalina invadía sus alas, concentró cada fibra de su ser en la misión de proteger a los que la rodeaban. Su mente se movía a gran velocidad, procesando lo que significaba liderar en ese instante de crisis. Se encontró preguntándose si era el momento adecuado para poner en práctica lo que había aprendido en su juventud, la importancia del sacrificio personal por el bien mayor. Cada aleteo que daba ya no era solo una respuesta instintiva. Clara ejecutaba movimientos estratégicos, una danza que traía consigo el peso de sus decisiones. Había despertado en ella un deseo profundo de ser más que una madre defensora. Quería ser la figura inspiradora que sus crías y las demás aves necesitaran. Sin embargo, esa transformación personal no venía sin su propio conflicto interno. Mientras las aves se unían bajo su liderazgo, Clara sintió una sensación de responsabilidad abrumadora. Era como si cada uno de esos pequeños seres dependiera de su juicio. Los rostros temerosos de los que la rodeaban resonaban en su mente. ¿Podría ser capaz de cumplir con ese rol? ¿Podría guiarlos a la victoria o, en cambio, llevarlos a su ruina? La agitación creció en su pecho, junto con una voz que le susurraba que el fracaso podría significar más que su propia pérdida. Implicaría poner en riesgo las vidas que ahora la seguían. Con cada nuevo ataque de la serpiente, Clara respiró hondo y recordó las enseñanzas de aquellos que la habían precedido en el arte de la defensa. Recordó que no se trataba solo de la fuerza física, sino también de la fuerza mental. La clave estaba en la sincronización, en la unidad del grupo. Al combinar el poder de varios, había una posibilidad real de salir victoriosos. Con una mezcla de inteligencia y determinación, Clara comenzó a emitir instrucciones. «¡A la derecha!», gritó. «¡A la izquierda!». Las aves pequeñas, al unísono, respondieron a su llamado. El aire vibraba con la energía de su propósito compartido, un movimiento orquestado por su valentía. Con cada grito, su propia confianza se fortalecía, y las dudas que antes la perseguían comenzaron a dispersarse y asomar el camino claro hacia adelante. Sin embargo, su mente no podía evitar analizar lo que sucedía. Las emociones contradictorias se agolpaban. En medio de esa tormenta interna, se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no solo implicaba tener la razón, sino también aceptar el riesgo de equivocarse. Era un acto de vulnerabilidad el aceptar que, a pesar de su deseo de proteger a todos, nada era seguro. En ese preciso momento, mientras la serpiente retiraba la cabeza para un nuevo ataque, Clara reveló una fuerza que nunca supo poseer. Entrecerrando los ojos, se lanzó hacia adelante en un despliegue de valentía que dejó a los demás atónitos. Se sentía viva, llena de energía colectiva, como si cada ave a su alrededor alimentara su impulso. Aquel acto no era solo un intento de defenderse, era una declaración de intenciones, un llamado a la lucha. Cuando finalmente la serpiente se quedó quieta, observándola con astucia, Clara comprendió que había comenzado a trazar un nuevo camino para sí misma. Ya no era solo una madre atada a su nido. Se había convertido en un símbolo de lucha y resistencia. Sin embargo, la batalla aún no había terminado.
Mientras el resplandor del sol comenzaba a colarse entre las nubes, Clara sintió que, aunque había logrado despertar el potencial de su grupo, el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Podría mantener esa llama encendida y transformar este momento crucial en una victoria permanente? La intensidad de la lucha se palpaba en el aire, y ya no había vuelta atrás. La serpiente, recuperándose, alzó su cabeza con renovada ferocidad. Clara sabía que en los próximos minutos se definiría no solo su destino, sino también el de aquellos que habían comenzado a considerarla su líder. La tensión se acumuló y Clara se preparó para enfrentar lo que vendría, con la pregunta acechando en su mente. ¿Podría realmente convertirse en lo que ellos necesitaban o caería bajo el peso de sus propias decisiones? Clara sintió cómo la adrenalina brotaba en sus venas mientras la serpiente se preparaba para un nuevo ataque. La ferocidad de su adversario era palpable, y el eco de su siseo resonaba como una tempestad en su mente. Cada pequeño movimiento que hacía, cada estrategia que planeaba, cobraba un peso desproporcionado. Era como si cada decisión que tomara definiera no solo su vida, sino también la existencia de su grupo. En ese preciso instante, Clara se vio obligada a confrontar su vulnerabilidad. ¿Cómo podría sostener la esperanza de sus pequeños frente a una amenaza tan imponente? La sensación de ser una madre luchando por la vida palpitaba dentro de ella, pero había algo más, un anhelo por convertirse en ese pilar fuerte que las aves necesitaban. No podía permitir que el miedo dominara su mente. Era el momento de canalizar su miedo y transformarlo en fortaleza. «Unidos o caeremos», pensó Clara. Con esa idea resonando en su interior, comenzó a observar a su entorno con mayor claridad. Cada ave, cada movimiento, en perfecta sintonía, era parte de un todo. Y así, sin titubear, sus instintos de madre se fusionaron con su nueva identidad como líder. Las palabras salieron de su pico. «Confíen en mí, juntos podemos», repetía, como un mantra que alentaba no solo a su grupo, sino también a ella misma. El poder de sus palabras predijo un camino hacia adelante. La serpiente lanzó un nuevo ataque, pero Clara, ahora más decidida que nunca, dio un paso efectivo hacia el frente. «¡Corran! ¡Escapen!», ordenó, mientras se movía lateralmente, gesticulando para distraer al depredador. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Cada acción era una jugada calculada. Era un juego de ajedrez, donde sus movimientos no solo servían para salvarse, sino que también buscaban crear una abertura para que sus crías pudieran escapar. Clara sabía que cada segundo que ganaba era crucial. Mientras la tensión aumentaba, vio cómo sus crías respondían a su liderazgo. De repente, una de ellas, la más pequeña, titubeó y se quedó atrás, paralizada por el temor. En ese instante, Clara sintió una punzada en el corazón. Podía optar por seguir adelante, asegurar la salvación de la mayoría, o arriesgarse a quedarse atrás. Aquí estaba el verdadero dilema. Una madre debe cuidar a todos sus pequeños, pero el sacrificio personal podría ser lo que finalmente defina su legado. Sin dudar, Clara tomó una decisión. Se lanzó hacia la cría, su instinto maternal por encima de todo. «Ven aquí, pequeña, juntos», gritó con un aliento lleno de urgencia. Su valentía resonó cuando logró tomarla, y en un giro audaz llamó a las demás aves. La combinación de su instinto protector y su recién descubierta determinación casi la desbordaba. «Ahora», ordenó enérgicamente mientras se precipitaban hacia la salida, esquivando el ataque de la serpiente. Aquellos instantes marcaron un punto de inflexión. Clara no solo luchaba por sí misma, sino que estaba inaugurando una nueva faceta de su vida, superando límites que nunca imaginó ser capaz de cruzar. Experimentó una mezcla de orgullo y miedo,
un torrente de emociones que le recordaba que, aunque había tomado un riesgo, la posibilidad de éxito era ahora real. Mientras las aves se alejaban, clara y decidida, finalmente escuchó un nuevo siseo, diferente al anterior. La serpiente, herida y furiosa, había decidido priorizar su rabia sobre la caza, transformándose en un peligro aún más impredecible. Clara comprendió que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. Con cada aleteo hacia la seguridad tentadora, la pregunta se posó en su mente como un eco persistente. ¿Podría enfrentar lo que vendría, no solo protegiendo a sus crías, sino también encontrando su verdadero potencial mientras desafiaba a aquel monstruo? El viento frío rozaba las plumas de Clara mientras se alejaba de la amenaza inmediata. La adrenalina comenzaba a atenuarse, pero las crispaciones de su corazón seguían resonando en su pecho. Su mente no podía más que pensar en la serpiente, que aún acechaba por detrás. Había superado un gran obstáculo, pero la batalla interna seguía latente. ¿Había sido suficiente? Cada batir de alas era una mezcla de alivio por la huida y ansiedad por el futuro. Clara se cuestionaba sobre su papel como líder, sobre si realmente tenía la fuerza para enfrentar los demonios que parecían multiplicarse ante ella. Su valor había tenido un precio, y aunque sus crías estaban a salvo por el momento, el eco del siseo le recordaba que el peligro aún no había desaparecido. Al llegar a un lugar más seguro, el grupo se asentó en una rama robusta de un árbol centenario. Clara miró, con ternura y preocupación, a sus pequeños. La pequeña cría temblaba, todavía marcada por el miedo que había sentido. Clara se acercó y la abrazó con su ala, buscando calmarla. Sin embargo, dentro de su ser, un torrente de pensamientos la invadía. ¿Podía realmente guiar a su familia hacia la seguridad permanente? ¿Qué haría si volvían a encontrarse con la serpiente? En medio de su angustia, algo en la mirada de su cría la detuvo. Había una chispa de admiración y gratitud. Aquello la llevó a reflexionar sobre el impacto de sus acciones. No solo había luchado por salvarlas, sino que había enseñado a sus jóvenes lo que significaba ser valiente. Fue un momento revelador. Clara se dio cuenta de que aquel enfrentamiento había ido más allá de la supervivencia. Era un primer paso hacia el reconocimiento de su valía y liderazgo. La idea de que su valentía podría construir la confianza en la próxima generación llenó su ser de renovada energía. Era necesario que cada ave conociera sus capacidades, no solo para sobrevivir, sino para enfrentar el mundo que las rodeaba. Debía compartir su experiencia y fortalecer el vínculo que tenían. Esto los haría más resilientes frente a futuros desafíos. Escuchen, comenzó Clara, rompiendo el silencio que había invadido el grupo. Hoy no solo hemos sobrevivido, hemos aprendido sobre la fuerza que todos llevamos dentro. Cada uno de ustedes tiene el poder de superar el miedo. Mientras hablaba, el tono de su voz se tornaba más firme, más seguro. Ella sabía que no podía darles garantía de que el peligro no volvería, pero podría instruirlas para que enfrentaran juntos cualquier adversidad. La pequeña cría, aún temerosa pero más animada, se asomó al borde de la rama, nerviosa pero lista para escuchar. Clara vio en sus ojos una esencia de lucha que despertaba el mismo espíritu que había encontrado en su interior. Era un momento crucial, y decidió que utilizaría la experiencia vivida como un punto de partida. Así que continuó. Creamos una estrategia. No permitiremos que nos vuelva a tomar por sorpresa. Juntas, seremos un equipo formidable. Ciertamente, aquellas palabras marcarían un nuevo rumbo. Comenzaron a repasar estrategias, a practicar en diferentes escenarios. Cada cría aportaba, mientras Clara guiaba con confianza. Sentía que la transformación no era solo personal, sino también colectiva. Había pasado de ser una madre que simplemente defendía a su prole, a convertirse en una mentora que cultivaba el coraje y la astucia. Sin embargo, mientras se preparaban, un nuevo siseo resonó en la distancia.
Esta vez no era solo un eco. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Era un recordatorio agudo y real de que la serpiente no se había rendido. El desafío estaba a punto de recrudecerse. El momento de la verdad se acercaba, y Clara debía decidir: continuar enseñando a sus crías o prepararse para la inminente confrontación que podría cambiarlo todo. El siseo aún resonaba en sus oídos. Clara cerró los ojos por un instante, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer ahora? Si se centraba únicamente en la defensa, se arriesgaba a que la serpiente la sorprendiera nuevamente. Pero si les daba más tiempo para prepararse, también podría darles la oportunidad de crecer en confianza y habilidades. Mientras sus crías discutían ideas sobre cómo enfrentar a la serpiente, Clara sentía el peso de la responsabilidad aplastante. Ella era el ancla, pero también necesitaba ser la vela que los impulsara hacia adelante. En ese momento, flotaba una tensión en el aire. Sabía que cada decisión que tomara podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre la confianza de sus crías y el miedo que había deambulado en sus corazones. «¿Y si no luchamos directamente?», propuso la pequeña cría, su voz temblando levemente. «Podríamos hacer algo para distraerla o sembrar confusión». Clara sintió una oleada de orgullo. Su cría había empezado a pensar en soluciones creativas. Era un claro indicio de que la confianza se estaba gestando en sus mentes. «Buena idea», respondió Clara rápidamente. El reconocimiento de los aportes de sus crías no solo fortalecía su vínculo, sino que también les enseñaba que cada voz cuenta. «Podemos usar el entorno a nuestro favor. Vamos a utilizar las ramas y las hojas del árbol. Hay que evitar un plano frontal de combate. Necesitamos que nuestra fuerza radique en la unión, en la astucia». Mientras las crías se alistaban, Clara sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Cada pequeño esfuerzo parecía ser un avance en su desarrollo colectivo. El proceso de preparación se transformó en un ritual, donde no solo cada cría mostraba sus habilidades, sino que se cimentaban lazos de lealtad y apoyo mutuo. Pero había algo oscuro que aún trastornaba su mente: el eco amenazante de la serpiente. La noche se acercaba, y con ella la oscuridad que podría ocultar a la criatura. Clara sabía que el tiempo jugaba en su contra. A medida que la luz se desvanecía, un nuevo dilema emergió. Debía decidir si dejaba que su grupo avanzara en su preparación o si hacía un recorrido a través del bosque para averiguar más acerca de su enemigo. La seguridad de sus crías entraba en conflicto con su deseo de ampliar su conocimiento y capacidades como líder. Rumiando esta decisión, Clara dio un paso hacia adelante y un nuevo pensamiento la abrumó. La serpiente sí era un peligro, pero también representaba una oportunidad de aprendizaje, tanto para ella como para sus pequeños. Si enfrentaban el desafío correctamente, no solo podrían sobrevivir, sino que también podrían convertirse en algo más fuerte, más resolutivo. «Nos dividiremos en 2 grupos. Yo iré a investigar y ustedes se quedarán aquí, practicando la técnica que acordamos. No me alejaré mucho. Cada uno de ustedes debe estar preparado y yo seré su primera línea de defensa si es necesario». Sus crías mostraron una mezcla de preocupación y determinación. Clara supo que debía ser auténtica con ellas. «Confío en cada uno de ustedes. Su valentía es lo que nos permitirá prosperar. Esta es una lección sobre el riesgo calculado». Así, la madre loro se preparó para partir. Sus plumas ondeaban levemente al viento. Con una última mirada a su prole, se sintió más decidida que nunca. La serpiente no solo era un enemigo, sino también un medio para forjar su destino. Sin embargo, a medida que se adentraba en el bosque, Clara buscó mantener la calma. Su mente era una tormenta de incertidumbre y determinación. El riesgo está en la naturaleza de cualquier líder,
murmuró para sí misma mientras absorbía la oscuridad que la rodeaba. Aún quedaba un último pensamiento brotando en su mente. Si no regresaba, ¿qué legado quedaría? ¿Cómo se enfrentarían a la serpiente sin ella? Mientras avanzaba, el breve eco de un siseo resonó otra vez en la lejanía. Clara se detuvo. La serpiente estaba más cerca de lo que había imaginado. La tensión se duplicó en su corazón. Una lluvia de preguntas inundó su mente. ¿Era este el día en el que demostraría su valía o sería su última lección de liderazgo? Con esos pensamientos retumbando en su corazón, se dispuso a dar el siguiente paso, enfrentándose a la oscuridad que ya comenzaba a devorar el horizonte. Los pasos de Clara la llevaron más profundo en el bosque. La oscuridad crecía a su alrededor, acompañada por los ecos de la naturaleza nocturna. En el fondo de su mente, un ruido persistente de duda se mezclaba con la urgencia del momento. ¿Realmente podría regañar a sus crías por su propia intuición? Este era un reto que definía no solo su papel como madre, sino su capacidad como líder. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de recuerdos de momentos anteriores, donde cada pequeño triunfo había reforzado su espíritu. Recordó la primera vez que sus crías volaron junto a ella, cada aleteo una demostración de valentía frente a la incertidumbre. Aquel momento le enseñó que la confianza no se obtiene de la comodidad, sino del enfrentamiento con los desafíos. Sin embargo, a medida que la sombra dominante de la serpiente se acercaba, se preguntaba si ese mismo coraje sería suficiente. El siseo resonó de nuevo, ahora más cercano. Clara se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. La sensación de peligro era intensa y no podía ignorarla. Miró alrededor, buscando cualquier indicio de movimiento. La serpiente, con su astucia y sigilo, había demostrado ser una criatura formidable. Esto no solo tenía que ver con el enfrentamiento físico, se trataba sobre todo de la estrategia y del ingenio. Pensó en las enseñanzas que había brindado a sus crías, la unión en la adversidad, la importancia de pensar antes de actuar. Ahora, esas lecciones resonaban en su mente como un mantra. Si lograban trabajar en conjunto, podrían crear una trampa que la serpiente jamás anticiparía. Aunque su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y resolución, sabía que lo que estaba en juego era la supervivencia de su grupo. Clara alineó cada pensamiento, cada estrategia en su mente, intentando visualizar todas las posibilidades. Ciertamente la serpiente subestimaría a su grupo, por eso esta sería su ventaja, la astucia frente a la brutalidad directa. Se ocuparía de que sus crías no perdieran la esperanza. No podría fracasar. No podía permitirles sentir que el miedo dominaba. Si los enfrento aprenderán de mí, pensó. Pero si me dejo llevar por el pánico, perderé más que una batalla. Perderé su confianza. Clara se sintió extrañamente liberada en ese instante de claridad. La serpiente podría poseer la fuerza física, pero ella era la encarnación de motivación y enseñanza. Sin darse cuenta, había empezado a caminar hacia la dirección del siseo, guiada por la convicción que nacía de su experiencia y de la conexión emocional con sus crías. Al llegar a un claro, observó el escenario antes de ella. La serpiente se movía con gracia y agilidad, la luna plateada reflejando su escamoso cuerpo. Clara sintió que su propio cuerpo respondía al poder de la criatura. Era momento de actuar. Sin embargo, una voz interna la frenó. ¿Es realmente el momento para confrontarla directamente? Recordando las palabras de su pequeña cría sobre la confusión, le dio una vuelta a la situación. Si pudiera desorientar a la serpiente, tal vez tendría una oportunidad para escabullirse y regresar a sus pequeños, reforzando así el plan original. Cediendo a la intuición, comenzó a recolectar hojas secas y ramas. Al armar una trampa, estaba sembrando semillas de aprendizaje en sí misma y en el espíritu de sus crías. Cada movimiento un paso poderosamente estratégico. Clara entendió que no se trataba solo de enfrentar a la serpiente, sino de darle a su grupo una lección sobre la adaptabilidad. Justo cuando sus manos se llenaban de material, un reflejo en el suelo la hizo detenerse en seco.
La serpiente había girado la cabeza hacia ella, sus ojos destellantes de interés y desafío. Clara sintió un escalofrío recorrerla. No había más tiempo para vacilar. El momento de verdad había llegado, y Clara sabía que lo que sucediera a partir de entonces no solo definiría su lucha, sino que también crearía un legado único para sus crías. Con una mezcla de orgullo y determinación, se preparó para enfrentarse cara a cara con el peligro, sabiendo que bajo la superficie de cada peligro había la posibilidad de un nuevo aprendizaje y un crecimiento inesperado. En ese instante, una nueva revelación brotó en su mente. La lucha no sería solo por su vida, sino por la de cada una de sus crías. Cada segundo contaba, y su legado dependía de su rapidez para actuar. ¿Sería capaz de conjugar su ingenio con el enfrentamiento directo? Clara inhaló profundamente, sintiendo que el futuro de su grupo pendía de un hilo. ¿Sería este su momento de triunfo o un duro recordatorio de lo que significa ser líder? Clara se enfrentó a la serpiente con el coraje renovado que había encontrado en sí misma a lo largo de esta intensa batalla. Comprendió que su conexión con sus crías era más fuerte de lo que había imaginado. En lugar de rendirse ante el miedo que había sentido al principio, se armó de valor y pensó: «Este es mi momento de demostrar quién soy realmente». La serpiente se deslizó amenazadoramente hacia ella, sus escamas brillando bajo la luna. Clara, recordando las estrategias que había practicado, utilizó su entorno a su favor. Comenzó a mover ramas secas y hojas caídas, creando un pequeño obstáculo frente a su enemigo. No era solo un intento de desviar la atención de la serpiente, sino también un símbolo de su ingenio y sabiduría adquirida, una lección que esperaría que sus jóvenes aprendieran. Si me atacas, no solo te enfrentarás a mí, tendrás que esquivar lo que he preparado. Esa convicción resonó en su corazón mientras miraba fijamente a la serpiente, dispuesta a defender su hogar y a aquellos que amaba. Un rayo de luz se reflejó en sus ojos y Clara sintió que el miedo se transformaba en una determinación inquebrantable. Cuando la serpiente avanzó, Clara hizo un movimiento súbito, levantando con fuerza algunas ramas del suelo. Este gesto, impactante y a la vez astuto, tomó por sorpresa a la serpiente. El ruido de las ramitas y hojas la desorientó, y por un momento perdió el enfoque. Clara vio su oportunidad. Con un aleteo decidido, desvió la atención de la serpiente hacia la dirección opuesta, usando el tiempo que había ganado para regresar rápidamente al refugio donde sus crías la esperaban. Cada batido de alas era un acto de valentía, un símbolo de éxito en la protección de su nido. Cuando finalmente alcanzó el árbol donde se encontraban sus pequeños, Clara sintió la euforia de la victoria alimentada por el amor que les tenía. Sin embargo, comprendió que la lucha con la serpiente no era simplemente un desafío físico, era una prueba de su capacidad para ser madre y líder, para guiar a sus crías a enfrentar un mundo que a veces parecía amenazante. «Chicos, hemos aprendido hoy algo crucial», exclamó Clara mientras tomaba aire para recuperar su aliento. No se trata solo de hacer frente a un enemigo, sino de usar nuestra inteligencia, de trabajar juntos y de enfrentar cualquier miedo que se nos presente. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de la sabiduría que solo se puede obtener al enfrentar el peligro. Las crías miraron a su madre con admiración, una mezcla de amor y respeto brillando en sus ojos. Al ver su valentía, Clara comprendió que había logrado más que salvarlas. Había instilado en ellas una fortaleza que las acompañaría en el futuro, un legado de resiliencia y unidad. El sentido del logro que Clara sintió fue profundo. No solo había salvado a su familia, sino que había cultivado en su interior una autoconfianza renovada y una nueva visión sobre su función como madre. Así, Clara transformó su vida al darse cuenta de que el verdadero poder no solo proviene de las alas que poseen, sino de la capacidad de crecer y aprender juntos. El hogar que había construido con amor y dedicación era ahora también una fortaleza de valentía, resiliencia y unidad. Había llegado a un estado de cierre,
donde la lucha contra la serpiente no solo había redefinido su papel, sino que había establecido una nueva forma de enfrentar las adversidades. Clara, con la mandíbula firme y el corazón seguro, dejó clara la premisa. El amor y la valentía podían vencer cualquier desafío, sirviendo como faros que guiarían a su familia a través de todo. En ese instante, Clara se sintió invencible y el futuro ya no parecía temeroso. En su nido, no solo aprendieron a protegerse, sino también a levantarse, a generar luz dentro de la oscuridad. Eso es lo que hace una verdadera madre. Ahora, hay algo muy importante que ustedes deben hacer. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal. No se pierdan las próximas emocionantes historias de valentía y superación. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y compartir su apoyo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Es el momento de mostrar su apoyo. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta maravillosa conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es respaldar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.